Es un país donde la historia, el arte y la gastronomía se entrelazan para crear una identidad única en el mundo. Desde la majestuosa Torre Eiffel dominando el cielo de París hasta el histórico Museo del Louvre que resguarda obras maestras como la Mona Lisa, Francia es un símbolo de cultura y elegancia, pero Francia no solo se admira, también se saborea. Su gastronomía, reconocida como patrimonio cultural de la humanidad, es considerada una de las más influyentes del planeta, dedicados a los croissants, baguettes crujientes, una infinita variedad de quesos y vinos, y platos tradicionales como el bourguignon o la ratatouille forman parte de una tradición culinaria que convierte cada comida en una experiencia. La cultura francesa ha marcado profundamente la literatura, el pensamiento y el arte. Figuras como Victor Hugo, el autor de Los Miserables, Napoleón Bonaparte, uno de los líderes más influyentes de la historia europea, y Coco Chanel revolucionaría el mundo de la moda. Son solo algunos de los nombres que dejaron una huella imborrable. Además, Francia es la cuna de movimientos artísticos, como el impresionismo, que transformó la manera de ver y preservar el mundo, y es también referente global en cine, música y filosofía. En este video descubriremos sus paisajes, exploraremos sus tradiciones, degustaremos sus sabores más icónicos y conoceremos a los personajes que convirtieron a Francia en un faro cultural para la humanidad. Preparémonos para un viaje lleno de historia, arte y sabor. El día de hoy comenzaré a hablarles un poco sobre Francia. La ubicación gráfica de Francia es de que se encuentra en Europa Occidental, limita con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Italia, España y Mónaco. También tiene costas en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Su capital es París. En su mapa tiene Francia como una forma hexagonal, por lo que también es conocido como el hexágono. Su territorio incluye regiones continentales y territorios de ultramar en otros continentes. En la población viven aproximadamente 67 millones de habitantes. El idioma oficial de Francia es el francés. La moneda es euro. El gobierno es república semipresidencialista. A continuación les platicaré sobre la historia de Francia. Francia tiene una historia muy influyente en Europa y el mundo. La Revolución Francesa en el año de 1789 fue un proceso político y social que comenzó en 1789 y transformó profundamente a Francia. Surgió debido a la crisis económica, al descontento social y a la influencia de las ideas ilustradas. Marcó el fin del antiguo régimen y de la monarquía absoluta de Luis XVI. Durante este periodo se proclamaron principios como la libertad, igualdad y fraternidad, y se estableció la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La revolución también dio paso a la Primera República y posteriormente al ascenso de Napoleón Bonaparte. A continuación les platicaré de unos datos importantes de la historia. La toma de la Bastilla de 14 de julio de 1789. La toma de la Bastilla fue uno de los primeros actos revolucionarios del pueblo francés. La Bastilla era una fortaleza, prisión en París que simbolizaba el poder absoluto del rey. El 14 de julio de 1789, el pueblo lo asaltó en busca de armas y pólvora. Este hecho se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión y actualmente el 14 de julio se celebra como la fiesta nacional de Francia. Participación en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, Francia fue uno de los primeros países aliados contra Alemania. El conflicto dejó millones de muertos y una gran devastación en territorio francés, especialmente en el norte del país. En la Segunda Guerra Mundial, Francia fue invadida por Alemania nazi en 1940. Parte del país quedó bajo ocupación alemana, mientras que el gobierno colaboracionista se estableció en Vichy. Sin embargo, también surgió la resistencia francesa, liderada desde el exilio por Charles de Gaulle, quien posteriormente se convirtió en presidente y figura clave de la reconstrucción del país. También la gran influencia en la Ilustración y los derechos humanos. Francia fue uno de los primeros centros de la Ilustración, movimiento intelectual del siglo XVIII, que promovía la razón, la ciencia y la libertad. Pensadores como Voltaire y Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu influyeron en ideas sobre la división de poderes, la soberanía popular y los derechos individuales. Estas ideas no solo transformaron a Francia, sino que también influyeron en otras revoluciones como la independencia de Estados Unidos y los movimientos democráticos de América Latina.
También es importante recalcar la cultura y las costumbres que tiene este maravilloso país. El saludo tradicional de Francia suele ser 2 besos en la mejilla, conocido como la bise, aunque puede variar según la región. Es una forma común de saludo entre amigos y familiares. La comida en Francia son consideradas un momento importante de convivencia. Suelen ser largas y se disfrutan en familia o con amigos, dando una gran importancia a la buena conversación y a la buena presentación de platillos. La moda es parte esencial de la identidad cultural. París es reconocida como una de las capitales mundiales de la moda y sede de importantes eventos como la Semana de la Moda. Los franceses sienten un gran orgullo por su idioma y cultura. La lengua francesa es protegida oficialmente y es considerada un símbolo nacional. También Francia tuvo acuna a grandes artistas. A continuación les mencionaré a unos. A Víctor Hugo fue uno de los escritores más influyentes del siglo XIX y una figura central del romanticismo francés. Nació en 1802 y murió en 1885. Su obra no solo destaca por su valor literario, sino también por su fuerte compromiso social y político. Su novela más famosa, Los Miserables, se retrata de la pobreza y de la injusticia en Francia a través de personajes como Jean Valjean, mostrando una crítica profunda a la desigualdad social. Otra obra muy importante es Nuestra Señora de París, que ayudó a revalorizar la Catedral de Notre Dame y el patrimonio histórico francés. Cuando murió, recibió un funeral de Estado y es considerado uno de los mayores símbolos culturales de Francia. También Napoleón Bonaparte fue un militar y gobernante francés que nació en 1769. Llegó al poder tras la Revolución Francesa y en 1804 se proclamó emperador de Francia. Es conocido por sus grandes conquistas militares en Europa y por reorganizar al Estado francés. Creó el Código Napoleónico, un conjunto de leyes que influyó en muchos países del mundo. Sin embargo, tras varias derrotas fue exiliado y murió en 1821 a pesar de su caída, en una de las figuras más importantes de la historia de Francia. A continuación también Claude Monet fue un pintor francés nacido en 1840 y uno de los fundadores del impresionismo. Su estilo se caracterizó en capturar la luz y el color en paisajes y en escenas naturales. Una de sus obras más famosas es la serie de Nenúfares, donde pintó repetidamente su jardín en diferentes momentos del día. Monet influyó profundamente en el arte moderno y es considerado uno de los artistas más importantes de Francia. A continuación, les platicaré sobre la gastronomía. La gastronomía de francesa es considerada una de las mejores gastronomías del mundo. Una de las características principales es que la cocina francesa se caracteriza por el uso de mantequilla, vinos y hierbas aromáticas como tomillo, romero y laurel, que aportan aromas y profundidad a los platillos. Cuentan con más de 1000 tipos de quesos como el brie, Camembert y Roquefort, que forman parte esencial de su cultura gastronómica. La alta cocina francesa, haute cuisine, es reconocida mundialmente por sus técnicas precisas, presentación elegante y formación profesional. E incluso la gastronomía francesa fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En las bebidas, Francia es uno de los mayores productores de vino del mundo. Regiones como Burdeos y Champagne son famosas por sus vinos de alta calidad. La Champaña es un vino espumoso que solo se puede llevar ese nombre si se produce en la región de Champagne. En los lugares turísticos de Francia contamos con la Torre Eiffel, construida en 1889 para la Exposición Universal. Es el símbolo más representativo de Francia y ofrece vistas panorámicas desde París. El Museo del Louvre es uno de los museos más grandes y visitados del mundo. Alberga obras famosas como la Mona Lisa y la Venus de Milo. El Palacio de Versalles, antigua residencia de los reyes franceses, destaca por sus jardines y el Salón de los Espejos. La Catedral de Notre Dame, destacada del estilo gótico francés, ubicado en Le de la Cité, es uno de los monumentos más religiosos más importantes del país. También contamos con Monte Saint-Michel, isla rocosa en Normandía, coronada por una abadía medieval, famosa por sus mares impresionantes. El Arco del Triunfo, monumento construido por honrar a los soldados franceses,
Se encuentra en los campus elíseos y ofrece una vista privilegiada desde la ciudad. De las aportaciones del mundo tenemos la gastronomía internacional. La cocina francesa ha marcado las bases de la alta cocina y las técnicas culinarias modernas, incluyendo en restaurantes y escuelas gastronómicas de todo el mundo. Moda. París es considerada la capital mundial de la moda. Grandes casas de diseño y la Semana de la Moda de París marcan tendencias internacionales. Arte impresionista. En Francia surgió el impresionismo, movimiento artístico que revolucionó la pintura en el siglo XIX, con artistas como Claude Monet, y destacada el uso de la luz y del color. Filosofía y derechos humanos. Las ideas de la Ilustración impulsaron los conceptos como libertad, igualdad y derechos fundamentales que influyeron en muchas constituciones del mundo. Cine. El Festival de Cannes es uno de los eventos más cinematográficos más importantes a nivel internacional y ha sido clave en el desarrollo mundial. Con esto cerramos con un poco de Francia. A continuación estaremos platicando más aportes de Francia que tuvieron. El coup au vin es un estofado tradicional francés hecho con pollo o tradicionalmente gallo, cocinado lentamente en vino tinto junto con verduras aromáticas como zanahorias, cebollas, champiñones, además de ajo y tocino. Su textura es muy tierna porque la carne se cocina durante horas hasta que absorba los sabores del vino y de las hierbas. El pato se caracteriza por su salsa espesa, oscura y sabrosa, que se logra reduciendo el líquido de la cocción y mezclándolo con un roux ligero. También suele servirse acompañado de papas, pan o arroz. Con el tiempo, el coup au vin se ha convertido en símbolo de la cocina casera francesa. Un ejemplo de cómo ingredientes sencillos se transforman en una receta profunda en sabor y significado cultural. El origen de este platillo se originó en la región de Borgoña, en Francia, tradicionalmente preparado con vino tinto de la zona, como el Pinot Noir. Su historia se remonta a tiempos antiguos, cuando se cocinaba gallo envejecido, que era más duro y con más sabor. Se cocinaba a fuego lento para ablandar su carne. Era un plato campesino ideado para aprovechar ingredientes disponibles en granjas rurales. Y con el paso de los siglos, esta receta popular se incorporó a la alta cocina francesa y se difundió internacionalmente gracias a chefs como Julia Child, quien popularizó este plato en la cocina estadounidense en el siglo XX. Este platillo refleja una característica histórica de la cocina francesa, que es el transformar ingredientes rústicos en preparaciones complejas mediante técnicas de cocción lenta y balance de sabores. El uso de vino no solo añade sabor, sino que forma parte de la identidad regional, como es el vino de Borgoña, que dije anteriormente. Además, el coup au vin muestra la importancia de la técnica culinaria francesa, en la que la manera de cocinar importa tanto como los ingredientes mismos. Otro de los platillos típicos de Francia es el quiche Lorrain. El quiche Lorrain es una tarta salada con base de masa quebrada, rellena de una mezcla de huevo, crema espesa y trozos de tocino ahumado,
Su textura es cremosa por dentro y contrasta con la corteza ligeramente crujiente. Aunque hoy existen muchas variaciones con queso, cebolla o verduras, la versión clásica se prepara sin queso. La quiche Luron se sirve tanto caliente como tibia y es típica en comidas familiares, picnics, almuerzos ligeros y es un platillo muy versátil. Puede acompañarse con ensalada verde o servirse con entrada o plato principal ligero. Su sabor es rico y suave con un equilibrio entre lo cremoso y lo salado, típico de la cocina francesa campestre de ese tiempo. Su origen proviene de la región histórica de Lorraine, en el noreste de Francia. La palabra quiche deriva del término alemán Kuchen, que significa pastel. La preparación se remonta a los siglos atrás en zonas fronterizas entre Francia y Alemania, donde se mezclaban influencias culinarias. Originalmente era un alimento campesino, fácil de preparar y nutritivo, ideal para alimentar a familias y trabajadores. Y con el tiempo, la quiche Luron ganó popularidad en toda Francia y en el extranjero igual, especialmente durante el siglo XX, al volverse representativa de la cocina francesa tradicional. La quiche Luron es un ejemplo claro de cómo la geografía y la historia cultural influyen en la gastronomía. Su nombre y técnica reflejan la mezcla de tradiciones francesas y alemanas en la región fronteriza. Su sencillez y sabor la convirtieron en un símbolo de la cocina cotidiana francesa y al mismo tiempo que ofrece una base para muchas variaciones modernas. Al igual, otro platillo tradicional es el bœuf bourguignon, que es un estofado tradicional francés elaborado con carne de res cocinada lentamente en vino tinto, acompañado de zanahoria, cebolla, ajo, champiñones, hierbas aromáticas como tomillo y laurel, y su cocción es prolongada, que así permite que la carne quede muy suave y absorba completamente los sabores del vino y de los vegetales. Su salsa es espesa, profunda y muy aromática, característica de la cocina francesa clásica. Este platillo igual suele servirse con papas, puré o pan rústico para aprovechar la salsa. Es un plato reconfortable y representativo de la gastronomía francesa, especialmente en temporadas frías, y demuestra el dominio de las técnicas como el estofado y la reducción de líquidos. Su origen de este platillo es originario de la región Borgoña, donde el vino tinto es fundamental en la cocina local. Nació como comida campesina para ablandar cortes duros de carne mediante cocción lenta. Refleja la tradición francesa de aprovechar ingredientes simples mediante técnicas culinarias precisas y el uso del vino como elemento cultural y gastronómico. Otro platillo principal de la cocina francesa es el ratatouille. El ratatouille es un platillo tradicional francés a base de verduras cocidas lentamente, como berenjena, calabacita, jitomate, pimiento, cebolla y ajo. Todo esto va aromatizado con aceite de oliva, hierbas provenzales, y su textura es suave y jugosa, con sabores frescos y equilibrados. Puede servirse como platillo principal vegetariano o como guarnición para carnes y pescados. Es un ejemplo claro
de la cocina mediterránea francesa, donde se prioriza la calidad de los ingredientes frescos y de temporada. Aunque su preparación es sencilla, requiere cuidado en el manejo del fuego y el tiempo de cocción para lograr una mezcla armonizada de sabores. Su origen del ratatouille proviene de la región de Provenza, al sur de Francia. Surgió como un platillo humilde de campesinos que aprovechaban las verduras de verano. Representa la comida regional francesa basada en productos locales, sencillos y saludables, y demuestra la importancia de la estabilidad en la gastronomía. Y como dije, es originario de Provenza, específicamente de la ciudad de Niza, en el suroeste de Francia. Surgió en el siglo XIX como un platillo humilde y sustancioso de agricultores. Pero en la actualidad, la versión moderna fue muy popularizada, ya que está dispuesta en capas en una variante estilizada de la receta original tradicionalmente salteada. Al igual, el plato ganó reconocimiento internacional gracias a la película de animación Pixar, Ratatouille, que salió en el 2007, que celebra la cocina francesa. Al igual, otro de los principales platillos son las crepes. Las crepes son panqueques muy delgados elaborados a base de harina de trigo, huevo, leche y mantequilla. Pueden ser dulces o salados, rellenos con ingredientes como azúcar, frutas, chocolate, queso, jamón o huevo. Son extremadamente versátiles y se consumen tanto como en postres o como platillo principal. Su textura es suave y flexible, lo que permite doblarlas o enrollarlas fácilmente. Las crepes son muy populares en toda Francia y forman parte de la vida cotidiana. Aujourd'hui, c'est la Chandler. Qui dit Chandler, dit crêpes sucrées. Sauf que nous, on a décidé de manger des crêpes salées aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, à l'origine, la Chandler, c'est une fête religieuse célébrée 40 jours après Noël, donc le 2 février, aujourd'hui. Avec le temps, la fête religieuse s'est mélangée à des traditions paysannes, c'est-à-dire que les crêpes rondes et dorées rappelaient le soleil, la lumière, elles symbolisaient le retour des beaux jours et des bonnes récoltes. Intéressant, non? Donc pour la préparation de la pâte, donc on commence par une pâte à crêpes classique, mais vu que c'est une version salée, donc on n'ajoute pas de sucre, juste une pincée de sel. Pendant qu'on laisse la pâte à crêpes reposer, on peut passer à la garniture. Pour commencer, on fait revenir le poulet coupé en dés. À côté, on prépare une béchamel maison, beurre, farine, lait, simple et efficace. Le secret, c'est de bien mélanger. On revient sur notre poulet auquel on ajoute des oignons et un peu de sauce tomate, puis on laisse mijoter, tranquillement. Une fois que le poulet a bien mijoté, on peut repasser à la pâte à crêpes. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire votre pâte à crêpes bien épaisse, quitte à rajouter de la farine ou quoi, parce que si elles sont trop fines, elles sont trop fragiles après. Une fois que les crêpes... Platillos callejeros. Entre los principales platillos callejeros que se encuentran en Francia están el jamón beurre, que el jamón beurre es uno de los sándwiches callejeros más tradicionales de Francia. Está compuesto únicamente por un baguette crujiente, jamón cocido, mantequilla y no lleva salsas ni ingredientes adicionales. A pesar de su sencillez, es muy apreciado por el equilibrio de sus sabores y la calidad de sus ingredientes. Se vende principalmente en panaderías y locales de comida para llevar, y es común verlo como alimento rápido para estudiantes o trabajadores, y su preparación es simple, pero depende completamente de la frescura del pan y la calidad del jamón y de la calidad de la mantequilla. Este platillo es un claro ejemplo de la filosofía culinaria francesa. Menos es más. Se consume frío y es ideal como comida callejera por su practicidad y rapidez. Su origen surgió en París a finales del siglo XIX, cuando la baguette se popularizó como pan cotidiano. Se convirtió en comida rápida urbana. El jamón beurre
muestra cómo la gastronomía francesa valora la técnica y la calidad sobre la complejidad, convirtiendo un platillo simple en un ícono nacional. Otro de sus principales platillos callejeros que tiene Francia es el Grand-Fouet. El Grand-Fouet es un waffle francés muy popular como comida callejera, especialmente en ferias, mercados y zonas turísticas. Se elabora con una masa a base de harina, huevo, leche, mantequilla y azúcar, que se cocinan en una plancha especial que le da su característico diseño como cuadriculado. El resultado es una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Se sirve caliente y suele acompañarse con azúcar glass, chocolate derretido, crema batida o frutas. Es un alimento práctico, económico y fácil de consumir mientras se camina o se va degustando. La Fouet destaca por su aroma dulce y su apariencia atractiva, lo que la convierte en uno de los postres callejeros más representativos de Francia. Su origen viene del norte de Francia y Bélgica, donde se preparaban desde la Edad Media como dulce popular. La Gaufre representa la tradición repostera francesa y la importancia de la cocina callejera como expresión cultural accesible. Otro platillo típico callejero es el French hot dog. El French hot dog es una adaptación francesa del hot dog tradicional. A diferencia del estilo estadounidense, se sirve dentro de un baguette cerrada, a la cual se le hace un orificio para introducir la salchicha caliente. Esta presentación facilita comerlo sin derramar ingredientes, lo que lo hace ideal como comida callejera. Generalmente se acompaña con mostaza, catsup o mayonesa. Al igual es común encontrarlo en puestos ambulantes, ferias y eventos públicos. Su popularidad radica en su practicidad y en la combinación del pan francés con un platillo internacional, adaptando al gusto local. Es un claro ejemplo igual de cómo la gastronomía callejera francesa integra influencias extranjeras, manteniendo su identidad. Surgió en Francia durante el siglo XX como adaptación urbana del hot dog estadounidense. Este platillo refleja la capacidad de la cocina francesa para reinterpretar alimentos globales con elementos propios como la baguette. Al igual se encuentra el pain baguette. El pain baguette es un sándwich tradicional francés muy popular como comida callejera, especialmente en el sur del país. Se elabora con un pan redondo crujiente relleno de ingredientes frescos como atún, jitomate, huevo duro, aceituna, cebolla, aceite de oliva, entre otros ingredientes. Su sabor es intenso y equilibrado, destacando los productos mediterráneos. Es un platillo nutritivo y práctico, ideal para consumirse al aire libre o durante actividades cotidianas. El pan absorbe el aceite y los jugos de los ingredientes, lo que le da su característica como húmeda y aromático. Su sencillez y frescura lo han convertido en un icono de la comida callejera francesa. Tiene origen en la ciudad de Niza, en la región de Provenza, y surgió como alimento de pescadores y trabajadores. Al igual, representa la cocina mediterránea francesa y el aprovechamiento de ingredientes locales frescos, mostrando la relación entre gastronomía y geografía. Otro de los platillos principales callejeros es la galette saucisse. La galette saucisse es un platillo callejero tradicional del oeste de Francia. Consiste en una salchicha caliente
envuelta en una galette, que significa crepa salada, elaborada con harina de trigo sarraceno, que se sirve sin muchos acompañamientos, permitiendo que el sabor del cereal y la salchicha sea el protagonista. Es muy popular en mercados, ferias y eventos deportivos, donde se consume fácilmente sin cubiertos. Su textura combina lo suave de la galette con lo firme de la salchicha, creando un contraste agradable, y es un ejemplo claro de comida callejera sencilla, económica y representativa de la identidad regional francesa. Los principales platillos festivos de Francia tenemos como el bœuf bourguignon, que es de origen de Borgoña, famoso por sus vinos tintos. Es un estofado tradicional preparado con carne de res cocida lentamente en vino tinto, acompañado de cebolla, zanahoria, ajo y hierbas aromáticas como tomillo y laurel. Durante la cocción prolongada, la carne se vuelve extremadamente suave y absorbe los sabores profundos del vino y del fondo de res. Se suele servir caliente, a menudo con papas hervidas, puré o pan rústico. Este platillo es típico de celebraciones familiares, comidas dominicales y festividades internales, ya que simboliza la cocina de paciencia y técnica francesa. Su sabor intenso y su textura reconfortante lo convierten en un símbolo de hospitalidad y tradición, representando la cocina campesina, elevando a un nivel refinado mediante las técnicas culinarias precisas. Como número 2 tenemos el bûcher de Noël, que se popularizó en Francia durante el siglo XIX. Es un postre tradicional que se consume durante la cena de Navidad en Francia. Consiste en un bizcocho enrollado relleno de crema de mantequilla, chocolate o nata, decorado para simular un tronco de madera. Su representación suele incluir detalles como nudos del más allá, de un sabor dulce y suave. Este postre tiene un fuerte valor simbólico, representa el antiguo ritual de quemar un tronco en el hogar durante el solsticio de invierno para atraer prosperidad. Con el tiempo, esa tradición se transformó en un postre que hoy es imprescindible en las celebraciones navideñas francesas, tanto en hogares como en pastelerías. Refleja la adaptación de antiguas tradiciones paganas en la repostería moderna, uniendo simbolismo, estética y sabor festivo. Como número 3 tenemos el foie gras, tradicional del suroeste de Francia. Es un platillo elaborado a partir del hígado de pato o ganso, de texturas suaves y sabor intenso. Se sirve comúnmente como entrada durante celebraciones importantes, especialmente en Navidad y Año Nuevo. Puede representarse en terrina, micuit o acompañado de pan tostado, mermeladas suaves y que equilibren su sabor. Representa el lujo y la sofisticación de la cocina festiva francesa asociada a ocasiones especiales. Como número 4 tenemos el cassoulet, que es de la región de Languedoc, sur de Francia. Es un guiso elaborado con alubias blancas, carne de cerdo, pato confitado y salchichas en un platillo abundante, cocinado lentamente, ideal para reuniones familiares y festividades internales. Simboliza la cocina regional francesa y la importancia de los platillos compartidos en celebraciones. Como siguiente tenemos el chapon rôti, tradicional rural francesa. Es un capón asado preparado con mantequilla y hierbas aromáticas. Su carne es más tierna y jugosa que la del pollo común, por lo que se reserva para cenas festivas, especialmente navideñas. Es un platillo central en las fiestas asociado a abundancia y reunión familiar. Siguiente tenemos los huitres o las ostras. Son las costeras de Francia, especialmente el Atlántico. Se consumen crudas, generalmente con limón o vinagreta. Son muy populares durante las celebraciones de fin de año como entrada fría. Refleja la conexión francesa con el mar y la preferencia por ingredientes frescos en fechas especiales. Como siguiente tenemos el confit de Canard, suroeste de Francia. Consiste en muslos de pato cocidos lentamente en su propia grasa. Se sirve caliente y suele acompañarse con papas o verduras.
ejemplo de técnicas tradicionales de conservación convertidas en cocción y cocina festiva. Después tenemos la tarte tatin, de origen del centro de Francia. La tarte tatin es una tarta invertida de manzanas caramelizadas. Se sirve tibia y es frecuente en celebraciones familiares y comidas especiales. Muestra cómo un postre sencillo puede transformarse en un clásico festivo. Como siguiente tenemos el soupe al oignon gratin, con origen de París y región norte. Es una sopa de cebolla gratinada con pan y queso fundido. Tradicionalmente se consume en celebraciones nocturnas o después de eventos largos. Simboliza la cocina reconfortante francesa en contextos festivos. Como siguiente tenemos algunas referencias gastronómicas. En este caso, como número 1 tenemos a uno de los chefs llamado Alain Ducasse, considerado el chef con más de estrellas Michelin del mundo, pionero en cocina mediterránea y técnicas de cocción precisas. Como siguiente tenemos Stéphanie Lequellier. Es una chef de renombre con 2 estrellas Michelin, destacada por su participación como jurado en Top Chef 2024. Después tenemos a Michael Brass, innovador en la cocina de hierbas y flores, pionero de la cocina contemporánea. Después tenemos a Madame Chignot, sofisticada chef conocida por sus bistros gastronómicos. Después tenemos a Kramer Danayan, que es una estrella Michelin, conocido por su cocina nómada y toques modernos. Después tenemos a Anne-Sophie Pic, reconocida internacionalmente por su creatividad en Valencia y París. Tardas un chingo en escoger algo del menú. Aquí lo único que tienes que escoger es referencias gastronómicas, que son en este caso restaurantes. Como número 1 tenemos el Le Rais de Le Recontrecot, famoso por su único menú de carne con salsa secreta y papas fritas ilimitadas. También tenemos el Tour de Argent, conocido por su historia y sus vistas a la Catedral de Notre Dame, con 1 estrella Michelin. También tenemos el Madame Brassier, situado en el primer piso de la Torre Eiffel, en cocina del chef Thierry Marie. También tenemos el Hôtel du Nord, restaurante histórico que sirve cocina tradicional. Dentro de los distinguidos ingredientes utilizados en la cocina francesa, tenemos icónicos como pueden ser el queso camembert, que es un tipo de queso de pasta blanda con una corteza florida. Viene de la leche de vaca y de la región de Normandía. Se le atribuye a Marie Harel durante la Revolución Francesa la creación de este queso, allá por 1791. Con una maduración de 3 a 5 semanas, el resultado final es un queso cremoso y fluido al madurar, con un sabor láctico ligeramente amoniacal cuando está muy maduro, notas a champiñón y a mantequilla. Brie de Meaux es un tipo de queso con pasta blanda, corteza florida y proviene de la leche de vaca cruda. De la región de las islas de Francia, este queso tiene un origen allá de la Edad Media, por el siglo VIII. Con una maduración de 4 y 8 semanas, la textura es cremosa por dentro y ligeramente firme, con un sabor a avellanas, mantequilla y un poco más complejo del camembert. El Roquefort. El Roquefort es un tipo de queso azul, pasta vetada, leche de la oveja. Viene de la región de Occitania, en las cuevas de Roquefort, y tiene un origen en el siglo IX. Leyenda desde época romana. Mínimo con 3 meses de maduración en cuevas naturales de Penicillium roqueforti, este queso tiene una textura húmeda, quebradiza, pero con un sabor potente, salino y picante. Comté. Es un tipo de queso con pasta prensada cocida. Viene de la leche de vaca cruda, de la región de Franco, condado macizo de Jura. Allá del origen en el siglo XIII, este queso tiene una maduración de 4 a 24 meses o incluso más. Con una textura firme y elástica, este queso tiene notas a frutos secos, mantequilla, tostada y notas caramelizadas.
Reblochón. Es un tipo de queso con pasta prensada no cocida. Viene de la leche de vaca cruda, de la región de Alta Saboya en Alpes. Origen. En el siglo VIII, con una maduración de 6 a 8 semanas, es un queso con una textura cremosa, untuosa bajo la corteza, con un sabor suave, ligeramente afrutado y es... De igual manera tenemos proteínas como pueden ser el poulet de brie, que es un ave de corral única en el mundo con esta denominación. Es una raza Bries gauloise de la región de Bries en Alpes, entre Borgoña y Auvergne. Origen regulado alrededor del siglo XVI, con una alimentación de maíz, trigo y productos locales, como crianza de mínimo 4 meses en libre pastoreo. Es una carne blanca, firme y jugosa, con grasa infiltrada. Particularidad: patas azules, plumaje blanco y cresta roja. Bœuf charolais, tipo raza bovina de carne, de la región de Borgoña. En el origen del siglo XVII, esta característica del bœuf es que es de gran tamaño, carne magra con un buen marmoleo, con una textura tierna y fibras largas. Uso tradicional para el bourguignon, entrecoté, pot à faux. Jamón de Bayonne, jamón curado de la región del País Vasco francés, con origen documentado del siglo XVII, salado con sal de la salina. Proceso: salado con la sal de las salinas del Ador, con una curación máxima de 7 meses. Es un sabor suave, ligeramente dulce, menos salado que el jamón ibérico, de grasa blanca y firme. Foie gras, hígado de graso de pato, de la región del suroeste de Francia, con origen técnica heredada de Egipto antiguo, desarrollado en Francia desde el siglo XVIII. Proceso: durante este proceso se le da de comer al pato enormes cantidades de carbohidratos, los cuales llenarán a su hígado de grasa en un periodo de alrededor de 3 meses. Al final del día, la cocción del foie gras contendrá una textura sedosa, untuosa, con un sabor rico a mantequilla, ligeramente dulce. También hay elementos como el mozzarella de Dijon o la mostaza Dijon. Es una mostaza fuerte de la región de Dijon en Borgoña, con origen del siglo XIII. La elaboración de esta mostaza está hecha a base de semillas de mostaza marrón con verjus, que es el jugo de la uva verde. Con una textura lisa y cremosa, tiene un sabor picante, ácido y penetrante. Panadería. Hoy en día, la panadería de Francia está a un tope, pues es la madre de todos los panes hoy en día. Baguette. Es un tipo de pan de trigo de fermentación directa y o con prefermento. Del origen 19, popularizada en París, es un pan con corteza crujiente, dorada, alveolado, irregular, ligera y húmeda. Croissant. Es un tipo de viennoiserie laminada. Es una masa danesa o fermentada con levadura y laminada con mantequilla. Con origen en Francia en el siglo XIX, inspirado en Kipfler austriaco, contiene una capa de grasa de mantequilla entre 16 y 27 capas tras laminado tradicional, con una textura crujiente y un interior alveolado y hojaldrado. Es un pan que se puede degustar para preparaciones dulces y saladas. El brioche es un pan enriquecido con ingredientes clave como la alta producción de mantequilla y huevo, puesto que este pan, con origen en Normandía en el siglo XVII, textura miga muy fina, muy tierna y elástica, con un sabor dulce y mantequilloso, es un pan perfecto para cualquier
platillo.